Un torque va a suceder cuando yo tengo un brazo de palanca, supongamos alguna llave de tuercas o algo así, y le coloco una fuerza perpendicular. Entonces el producto entre radio de giro, que lo vamos a tomar como un vector, CDR, producto cruz, fuerza, eso es lo que nos va a dar el torque. Ahora que es lo mismo, torque es igual a radio por fuerza por el seno del ángulo, donde el ángulo va a ser el ángulo que va a haber entre la fuerza y el radio de giro. Eso es un torque. Entonces les explicaba en la clase anterior de que si nosotros tenemos una espira en un campo magnético, esta espira va a generar un cierto torque, el cual va a estar dado por la ecuación corriente por área por campo magnético. Esta es válida únicamente si el área es perpendicular al campo magnético, o sea, si el área superficial está paralela al campo magnético, o si tomamos el área como un vector, es perpendicular porque el área va a estar perpendicular a la superficie. Entonces, pero si la espira está torcida un poquito, o sea, está torcida a un cierto ángulo con respecto del campo magnético, entonces el torque va a estar dado por corriente, por área, campo magnético por seno del ángulo. La espira acá está torcida con respecto al campo magnético. Va a tener un cierto ángulo. ¿Puede volver a la otra diapositiva? ¿La otra diapositiva que tiene el dibujito? Donde decía que era cada una de las cosas. Ahí. Puede tener otra pantalla. No, no me ha dado chance. Yo espero seguirlo en estos días. Sí, como estaba saliendo de los exámenes. Pero ya se los publiqué. Ya. ¿Qué recomienda usted? Estudien bastante. No, a mí es que hagan ejercicios. Hagan la mayor cantidad de ejercicios que puedan y así van a estar preparados. Oh. ¿Quieren que pueden sacar? No se tienen que memorizar las cosas. ¿Qué? Que no, que hagan bastantes ejercicios y que tienen la ventaja de que pueden sacar el cuaderno, entonces no se tienen que memorizar las cosas. Ay, eso escuché que habían memorizando las japonesas. Ya, aquí ya está escuchando otras cosas, mi ingeniero. Yo me las sé. Si yo me las sé, ustedes pueden también. No. Sobre todo porque este curso tiene mucha fórmula, entonces entonces cuando tiene un ángulo va a ser esta fórmula, ¿verdad? Ahí, deténgase. Ahí. Si la espira está torcida. Si la espira está torcida. ¿A qué me refiero con que la espira esté torcida? A ver, vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo en 3 dimensiones. Miren. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Supongamos que la espira va a estar acostada. Entonces, si va a estar acostada, vamos a colocarla. Esta es la espira, está acostada sobre el plano Fíjate. Ahora supongamos que la espira la vamos a torcer un poquito, vamos a
está de un cierto ángulo. Bueno, supongamos que la espira se va a torcer. Vamos a torcer la parte. Ok. Y supongamos que el campo magnético va a ir en la dirección X, o sea, el campo magnético va a ir para acá. El campo magnético B. Si el ángulo entre el campo magnético B y la espira es distinto de 90 grados, entonces se utiliza esta ecuación. El ángulo de la espira básicamente se va a medir con respecto a la superficie y perpendicular. O sea, si la superficie va en esta dirección, entonces el ángulo va a ir perpendicular, o sea, vamos a ver, sería por acá, vamos a ver, sería paralelo y perpendicular, iría como por acá, a ver, iría como por acá. Entonces ese sería el ángulo del área y ese ángulo sería el ángulo que hay entre el campo magnético y el área. Entonces sería este ángulo. Es como que si la espira fuera el borrador, ¿sí? Digamos, aquí está el eje X, el eje Y, está originalmente así. Entonces si yo vengo y lo tuerzo con respecto del campo magnético, el ángulo va a ir dirigido en esta dirección, o sea, va a ir perpendicular. Esta es la superficie de mi espira, el ángulo o el vector se toma en esta dirección. Entonces este vector es el que nosotros comparamos con el vector campo magnético y el ángulo sería este ángulo de acá. Y ese. ¿Sí me entendieron esto del ángulo torcido? Más o menos. ¿Sí? ¿No? Va, ahí está. Le vamos a resolver un problema nuevo. Con eso vamos a salir de duda. Ok, pero antes de empezar a resolver problemas vamos a hablar sobre un concepto conocido como el momento de torsión. ¿Qué es el momento de torsión? Básicamente es el producto entre la corriente eléctrica y el área de la espira. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una espira circular y la corriente va en esta dirección. Entonces, la dirección del área se utiliza la mano derecha para determinarla. Nosotros enrollamos la espira en la misma dirección que el campo eléctrico, que la corriente eléctrica, y la dirección va a ir hacia el pulgar. ¿Sí? De ahí es de donde sale este producto, o sea, sería momento dipolar magnético va a ser igual a corriente por área. El momento dipolar tiene la misma dirección que el área, determinada por la recta de la derecha. Que te ríes. ¿En qué se mide en amperios por metro? La corriente se mide en amperios. Este momento dipolar sería amperios por metro cuadrado. ¿Qué ves? Entonces, con esa definición del momento dipolar, nosotros vamos a tener que el torque va a ser igual a corriente por
chido es con la que los hiciste. El torque va a ser el momento Con la angular pusieron. magnético por el campo magnético. ¿Qué sería esto? Es un producto cruz. Recuerda, es un producto. El momento auricular magnético cruz. Campo magnético. No voy por agua. Ay, no. Pero me rendí a la mitad. Sí, es cansado, no pensé que me iba a tardar mucho. Estoy cansada, así como estresante y aparte que ay, no me ha Dígame, gustado. dígame, no sabe cómo se llama. Y dejé de hablar después de Pero que Sí, ellos me vieron Murió. No fui yo ni lapicero negro tengo. Fue ya. ¿Qué pasa? Fue Jackie. No importa. Fue Jackie con la lengua. Mira, tengo que chiquis ahí. No sé si es eso, bro. ¿Ves que se Ahí viene. me miras a mí como que si yo lo dije? Y me di examen hacia presiendo eso. Estas ecuaciones son para una sola espira. Pero si nosotros tenemos varias espiras una encima de la otra, por ejemplo en un alambre enrollado, entonces el momento de torsión va a estar dado por el número de espiras multiplicado por el momento dipolar por el campo magnético. O lo que es lo mismo, la torsión va a ser el número de espiras por corriente, por el área, producto cruz, campo magnético. Es para si tenemos más de una espina. Si es más de una espira. Sí, o sea, en un embobinado.
de vueltas que tiene la espira. Me rendí. Sí. Vamos a continuar. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una espira que está sobre un campo magnético, pero esta no la dejamos que se mueva, o sea, dejamos que el torque esté ahí almacenado. Entonces se va a generar lo que es una energía potencial. La energía potencial, recuérdense que es el trabajo que puede realizar un objeto al dejarse libre, ¿verdad? Entonces, la energía potencial está dada por menos mu producto punto campo magnético. ¿U qué era? Mu era el momento dipolar magnético. No, pero la U. ¿Mayúscula? Energía potencial. Ah. Esa va a estar dada en joules. Y el torque va a estar dado en newton metro. ¿Metro al cuadrado o solo metro? No, solo newton por metro. Y el otro va a estar dado en joule. ¿Cuál es la diferencia entre newton, metro y joule? ¿No tiene color? No. Y joule de trabajo. Sí, de hecho, técnicamente son lo mismo. ¿Sí? Newton metro es la unidad que se utiliza para torque. Y joule es la unidad que se utiliza para energía. Pero si nosotros recordamos joule, que va a ser igual a fuerza por distancia, va a ser básicamente newton por metro. Son equivalentes. ¿Sí? Ok, pues ahí está. Vamos a continuar. Ok, vamos a resolver este problema. Copian el problema y ahorita lo resolvemos. No puedo creer. ¿En serio? Ok, ya tiene sentido todo. Tengo una duda. ¿Cómo es? Dice que conduce una corriente de 15 miliamperios y se aplica un campo magnético de 0.35 tercios paralelo al plano de la bobina. O sea, el campo magnético va ahí en esta dirección, digamos. Aquí va el campo magnético.
Entonces nos dice, calcule la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina. O sea, queremos mu. ¿Cómo calculamos mu? Corriente por área, justamente. Entonces el momento dipolar magnético va a ser igual a la corriente por área. Pero generalmente cuando nosotros calculamos el momento dipolar magnético, le vamos a incluir el número de espiras. ¿Sí? Le vamos a incluir la n. Esa fórmula creo que me la pasé. ¿Se la está viendo? Ahí está. Número de espiras por corriente por área. Ok, entonces aquí tenemos todos los valores menos el área. ¿Cómo calculamos el área del espira? Porque es cuadrado, si es rectangular, va a ser por altura. Entonces el momento dipolar magnético es el número de espiras por corriente, por la base, por la altura. Esto va a ser igual a 25 por 15 miliamperios, o sea 15 por 10 a la menos 3 amperios, por la base que son 5.4 centímetros, o sea 5.4 por 10 a la menos 2 metros, por 8.5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto nos queda el momento dipolar magnético? Sí, me acuerdo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda de aquí? Son los números opuestos. ¿Cuánto te dio ahí? Me dio 1.72 por 10 a la menos 3. Ah, sí, sí. 1.72 por 10 a la menos 3. 1.72 por 10 a la menos 3. Eso sería amperios por metro cuadrado. Ahí está. Inciso B. ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión que efectúa sobre la espira? En este caso, como ya incluimos el número de espiras en el momento dipolar, para el cálculo de torsión solo vamos a hacer momento dipolar por campo magnético. Como estos dos son paralelos, no le voy a colocar el seno del área, ¿sí? El seno del ángulo, que diga, porque si fueran perpendiculares, si estuvieran torcidos, ahí se lo necesitarían. Entonces, este va a ser únicamente igual a 1.72 por 10 a la menos 3 amperio por metro cuadrado multiplicado por el campo magnético, .35 tercios. ¿Cuánto nos queda el momento de torsión? A mí me quedó 6.02 por 10 a menos 4. 6.02 por 10 a la menos 4 newton metro. Ahí está, muchas gracias. ¿Listo? Ahí está. Así se resuelve el problema. A ver, para que no nos confundamos con el número de espiras, vamos a quitárselo de acá. Vamos a dejarlo solo como mu por campo magnético, y al mu le vamos a agregar el número de espiras. El número de espiras por corriente por área. ¿Qué quiere decir? Mejor.
Va. ¿Alguna duda con este problema? Si tendríamos que usar ángulo, ¿no debería el problema? ¿O solo con hacer el dibujo? Porque ese dibujo fue el que estaba con ángulo. Este. Ajá. Son distintos. La diferencia es de que este está, digamos, plano y con ángulo estaría un poquito torcido. Entonces, está un poquito torcido, ahí sí ya usamos el ángulo. Pero eso no lo daría la... Sí, el horario problema. Sí, a menos que te den el torque, que te digan qué ángulo hay entre la espira y el campo completo, pues ella se calcula. Ya esa parte. A ver, otro ejemplo. Copien el problema y ahorita lo resolvemos. No, préstame tus cositas. Por favor. Porque ninguno era Ahí nos vemos. Pero es que ya hay que planear. No es eso peor. Yo creo que sí. Y los punteas No vamos a ir para allá hoy, fíjate. ¿Tú qué les quedas? Pero, igual, ¿de qué manera? Pero no son las que eso va a ser. ¿Y el que te regaló? ¿El te regaló? ¿Y qué día? ¿Y qué te venía peor? ¿Qué querías? Que se alimentan el mismo. El problema de esto, Mira, chiquito, creo que por fin me Por fin ya no vas a estar con tu toca ahí. Ya. No mames, me duele. Déjala, ya fue mucho. No mames. ¿Ese no sabíamos que era? ¿Ese cuándo vamos Porque capaz que se dice. a...? Ajá. Y buenos días. Ah, regresa.
Solo le digo que no me da Eso es para No le dijiste que esto. no, o sea, es que no me preguntó. ¿Te lo hiciste? Por eso, pero es que yo le cuento cuando me fui a clase. De que, oh, pues, ah, se le cayó el chip. Sí, ¿por qué? Nomás se sabe, nomás se sabe que es fracasado. 10 líneas. Vamos a resolverlo. Todo que se quedó así de... Ahí está. Considere la espira de alambre de la figura. Imagine que gira sobre un eje a lo largo del lado 4, que es paralelo al eje Z, y se amarra de modo que el lado 4 permanece fijo y el resto de la espira cuelga verticalmente, pero puede dar vueltas alrededor del lado 4. A ver, vamos a ver cuál es el lado 4. Ok, esta es la espira, ¿ves? Este es el lado 4. Entonces, esta espira que está aquí está colgada sobre este lado. La corriente va a estar pasando en esta dirección. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es la espira. Bueno, entonces nosotros venimos y tomamos la espira y la colgamos de este lado. O sea, va a quedar así. Y va a poder moverse de adelante para atrás, como que si fuera uno de aquellos carteles que están colgados y se mueven así. Va. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice a ver, con este fijo, el resto de la espira cuelga verticalmente, pero puede dar vueltas alrededor del otro. La masa de la espira es de 50 gramos. Y los lados tienen longitudes A igual a 0.2 metros y B igual a 0.1 metros. Ok. Nos dice, la espira conduce una corriente de 3.5 amperios. Y se sumerge en un campo magnético uniforme vertical de 0.01 Tesla. De magnitud en la dirección y positiva, o sea, va para allá. ¿Qué ángulo forma el plano de la espira con la vertical? Entonces queremos saber el ángulo. Ok, va. Entonces, supongamos que tenemos un eje en X, Y, Z. Y vamos a tener un campo magnético que va dirigido hacia arriba. Vamos a dibujar el campo magnético. Voy a dibujar solo con un vector. Pero básicamente van a ser varias líneas que van para arriba. Tenemos aquí nuestro campo magnético. En el eje Z nos dice que va a estar colgada la espira. En el eje Z. Entonces la espira, digamos, va a estar acá. Ahí está colgada. Va. Resulta que esta espira se le va a pasar una cierta corriente. La corriente va a ir dirigida en esta hasta acá. Entonces, aquí va a ir la corriente. Baja por acá, continúa por acá y continúa aquí arriba. Entonces, la corriente va a ir en esta dirección. Ok. Resulta que debido a la corriente, pues la espira se va a elevar.
O sea, vamos a ver, sería para acá, se va a elevar para acá. Entonces, esta espira que originalmente estaba, digamos, caída, se eleva. Entonces la voy a redibujar. Se va a elevar un cierto ángulo, digamos, se va a elevar para acá. Sí, me pasa. Entonces lo que nosotros queremos es encontrar este ángulo. Aquí ve la corriente baja por acá, viene para acá, corriente y corriente. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar ese ángulo? Básicamente, si nosotros torcemos este plano y lo miramos de frente, vamos a ver una cosa así. Aquí va a estar el eje de la espira, aquí va a estar torcidita y aquí va a estar la vertical. Entonces aquí vamos a tener un ángulo. Vamos a necesitar hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para saber qué fuerzas están actuando sobre la espira. Básicamente, sobre la espira vamos a tener lo que es un peso, o sea, el peso de la espira. Vamos a tener un torque, que sería el torque magnético. Y vamos a tener una fuerza de reacción, que sería la que aparece acá. Pero esa no nos interesa, realmente, porque el problema no nos habla de eso. Vamos a llamarle a este un punto A. Ok. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de torques, como esto va a estar en equilibrio, va a ser igual a 0. El torque, recuérdense de que es el brazo de palanca multiplicado por la fuerza. Entonces vamos a tener un torque positivo debido al peso. Sería el peso por el radio de palanca, que sería la longitud esta de acá, que sería básicamente la longitud B. En este caso, esto va a medir B, esto va a medir A. Entonces el brazo de palanca básicamente sería la distancia que hay de aquí para acá, B medios. Entonces sería el peso por B medios. Pero en el torque únicamente cuenta la componente perpendicular, o sea, sería esta componente de acá. Esta básicamente sería seno del ángulo. Entonces sería B medios por seno del ángulo. ¿Sí me entendieron esto? ¿No? Va. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Borro acá. Ok. Supongamos que nosotros tenemos un brazo de palanca y le vamos a aplicar una cierta fuerza F. Entre F y el brazo de palanca R va a haber un ángulo. Entonces, esta fuerza realmente, digamos, es este brazo de palanca y yo aplico la fuerza para acá. Cualquier fuerza o cualquier componente de la fuerza que vaya paralela a mi brazo de palanca no me va a estar haciendo ningún torque. Porque si, por ejemplo, si yo vengo y jalo el marcador, este no se va a mover de manera circular. Pero si yo lo empujo de manera perpendicular, ahí se empieza a mover. De ahí es de donde sale de que únicamente la componente perpendicular de la fuerza es la que hace torque. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a tener una fuerza en Y y voy a tener una fuerza en X. Entonces mi torque va a ser igual a la fuerza en Y, que es la perpendicular, por el radio de palanca. Pero la componente en Y yo la saco con seno del ángulo. Entonces mi torque va a ser igual a la fuerza por el radio por
el seno del ángulo. Lo mismo sucede acá. Yo en el peso yo voy a tener dos componentes. Voy a tener una componente que va a ir perpendicular, que diga paralela a mi radio a mi brazo de palanca, y otra componente que va a ir perpendicular. A mí lo que me interesa es la componente perpendicular. Por eso yo tengo que multiplicarlo por el seno del ángulo entre el peso y el brazo de palanca. Y por eso porque lo multipliqué por seno del ángulo. O si lo miran desde el producto cruz, torque va a ser igual a radio cruz fuerza. El torque es entonces radio por fuerza por seno del ángulo. Como el ángulo entre el peso y el brazo de palanca va a ser teta, entonces mi torque va a ser radio, que sería B partido 2, por la fuerza, que es el peso, por el seno del ángulo, que es el producto cruz. ¿Ya quedó más claro ahí? ¿Más o menos? Sí. Ya se ve cómo saqué eso. Pero entonces voy a tener un torque que va a ir en contra, que va a ser básicamente el torque que lo está levantando. Entonces esto, menos el torque magnético, va a ser igual a 0, porque están en equilibrio. O sea, los dos, tanto el peso como el torque magnético, están haciendo la misma fuerza sobre la espira, y por eso se mantiene quieta. Si este fuera mayor que este, daría vueltas. Y si este fuera mayor que este, la espira se caería. Entonces ahí está. El problema nos pide encontrar el ángulo. El torque magnético, recuérdense, está dado por podríamos trabajarlo en términos del momento dipolar o podríamos trabajarlo en términos del área. Vamos a trabajar en términos del área. Básicamente sería corriente por área plus campo magnético. Ahora bien, ¿en qué dirección va el área? Como la corriente va para acá y sale por acá, el área va a tener una dirección para allá. ¿Sí? Entonces, esta es la dirección del área. Veamos en dónde está el ángulo θ. A ver. El ángulo θ estaría de este lado. El ángulo θ. Entonces, en este caso sería, a ver, el campo magnético, ¿para dónde iba? Para arriba. El campo magnético va para arriba. Para acá va el campo magnético. Entonces, el ángulo que va a haber entre el área y el campo magnético, podríamos decir que va a ser 90 grados menos θ. 90 menos θ. Entonces, esto ya nos queda peso por B partido 2 por seno del ángulo menos corriente por área por campo magnético por seno de 90 menos θ igual a 0. Pero 90 menos θ sabemos que va a ser, o sea, va a cambiar la función seno por una función coseno. Entonces mejor usamos la función coseno, si nos sale más sencillo. Entonces tenemos que el peso por B partido 2 por seno de θ menos la corriente por el área por el campo magnético por coseno de θ es igual a 0. ¿Ok? Y con esto ya podemos despejar temas. A ver, borra acá. Vamos a pasar este al otro lado. Nos va a quedar como
peso por B partido 2 por seno del ángulo es igual a corriente por área, que es básicamente B por A por B por coseno del ángulo. Este coseno puedo pasarlo a dividir, esto lo puedo pasar a dividir también, entonces me queda seno de teta sobre coseno de teta es igual a 2 veces la corriente por B por A por B dividido el peso por B, pero B se elimina, entonces vamos a eliminar B. Entonces, seno partido coseno es tangente. Esto es 2 veces la corriente por A por B partido el peso. Y ya con eso ya encontramos. A ver, el ángulo entonces va a ser igual a la tangente inversa de 2 por I A por B partido el peso. El ángulo es tangente inverso de 2 por la corriente, que son 3.5 amperes, por la longitud de A, que en este caso sería 0.2 metros, por el campo magnético, que en este caso sería 0.01, dividido el peso, que sería 0.05 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto nos queda el ángulo? Puede estar en radianes o en grados. La diferencia es de que si lo tienes en radianes, tu resultado te lo va a dar en radianes, y si lo tienes en grados, tu resultado te va a dar en grados. ¿Cuánto te dio? Ahorita te digo. 1.82. Me dio 63. Ah, yo lo metí mal. ¿Pero en qué lo tenés? En grados. ¿En radianes? Ah, ¿cuánto quedó? 1.82. ¿Y en grados? ¿Fueron? 1,73. 63. Gracias. Entonces el ángulo es 1.63 grados. Y ya, ahí está. Esa es la respuesta. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta con este problema? ¿Sí me entendieron todo lo de los torques? No. Va. A ver, ¿cómo les explico lo de los torques? ¿Qué parte de los torques? ¿Sí me entendieron por qué este era seno? Ajá. Sí, porque solo una fuerza perpendicular puede hacer torque. Entonces, al multiplicarlo por seno, estoy garantizando que la fuerza del peso sea perpendicular a mi brazo de palanca. ¿Y este sí me entendieron por qué es coseno? ¿No? Va, miremos. Supongamos que nosotros tenemos un rectángulo. Yo tengo aquí una línea inclinada, ¿no? Yo aquí voy a tener un ángulo θ y aquí voy a tener un ángulo 90 menos θ. ¿Sí? Y aquí tengo un triángulo rectángulo.
Supongamos que yo quiero encontrar esta longitud. Digamos esta longitud N. Y yo tengo aquí una distancia H, llamémosle hipotenusa. ¿Sí? Si yo utilizo este ángulo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, pues entonces el coseno del ángulo va a ser L partido hipotenusa. O L va a ser igual a H por coseno del ángulo. Ahora bien, supongamos que ahora vamos a usar el triángulo de arriba. Yo quiero encontrar esta L igual. Entonces yo puedo decir seno de 90 menos teta va a ser igual a cateto opuesto partido hipotenusa. L partido H. Pero miren, L partido H también es coseno. Entonces, seno de 90 menos teta es igual a coseno. Este lado va a ser igual a esto. Por eso fue que seno de 90 menos teta, que teníamos acá, se volvió coseno. ¿Sí quedó más claro ahí? Más o menos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Va. Ahí está. Así es como se resuelve esto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? No, ¿seguros? Todos los ejercicios involucran hacer el diagrama. No todos. Bueno, los de torque puede que sí, puede que no. Depende. Si lo que te piden es el torque magnético, no es necesario hacer el diagrama. Pero si ya te meten otras fuerzas, entonces ahí se hace el diagrama. Lo más probable es que les ponga uno de solo encontrar el torque, para que no tengan que hacer el diagrama. Sí, es que eso se mide en física 2. Para nosotros sería física 1.5. Sí, donde se habla de movimiento rotatorio. Entonces ahí ya se habla de todo lo de torque. Pero como en física 1 solo vieron leyes de Newton hasta sumatoria de fuerzas igual a 0, entonces necesitarían practicar un poquito más esto. Por eso los voy a poner esto para que no se pongan. Gracias. Era de primer tipo, ya sabes que no tengo. No, yo no puedo. Ok, esto nos lleva a lo que es la ley de Ampère. Ahora les voy a explicar más o menos qué es la ley de Ampère y con eso terminamos la clase. Y continuamos con esto, lo desarrollamos más en la próxima clase. A ver, la ley de Ampère. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? La ley de Ampère nos dice que si nosotros pasamos una corriente a través de un cable, esta corriente va a generar un campo magnético. Es básicamente el principio con el cual funcionan los electroimanes. Entonces, cuando hay una corriente en un cable, se crea un campo magnético. Supongamos que en este experimento nosotros tenemos un cable de cobre, tenemos varias brújulas alrededor. En un inicio todas las brújulas van a apuntar al norte, pero si yo le paso una corriente eléctrica, las agujas se van a torcer. ¿Por qué? Porque va a haber un campo magnético alrededor del alambre con esa dirección que aparece aquí. ¿Cómo le hago yo para determinar la dirección? Pues básicamente agarro la mano derecha y pongo mi pulgar en la corriente y la dirección del campo magnético es la dirección en la que mis dedos se curvan. ¿Sí? Pues aquí está la corriente y aquí está el campo magnético. Podemos colocar rapadura de hierro y vamos a ver que esto automáticamente va a generar un patrón circular. Esto es porque alrededor del cable va a haber un campo magnético. Y les decía, así es como funcionan los electroimanes. Nosotros pasamos corriente a través de un cable y este genera un campo magnético y automáticamente se vuelve un imán. Si lo desconectamos y le quitamos la corriente, deja de ser un imán y vuelve a ser una barra de cobre. Vamos a dejar aquí la clase de hoy. Ya las ecuaciones se las doy en el próximo día de clase. Y pues bueno, ahí está. Les voy a pasar asistencia. Y
Nos vemos mañana.